Bienvenidos a despachotributario.com. El día de hoy vamos a una cápsula tributaria en relación a otras obligaciones tributarias generales. O sea, hay una enorme gama de obligaciones tributarias que tenemos los contribuyentes dependiendo de una situación en especial en la que nos encontremos. Pues vamos a hablar un poco de la solidaridad en materia tributaria. Cuando hablamos de solidaridad en materia tributaria, no nos referimos precisamente a esa solidaridad común, sino que es la solidaridad legal que contempla el derecho civil y que también se traslada ese tipo de solidaridad a la materia tributaria. El artículo 20 del Código Tributario establece que hay obligados especiales que se convierten en obligados ante la Superintendencia de Administración Tributaria cuando se verifique un mismo hecho generador de la misma obligación tributaria en la que ellos se encuentran de alguna forma responsables ante la Superintendencia de Administración Tributaria y por lo tanto se convierten en solidarios del cumplimiento de esa obligación. Veamos, los agentes de retención y los contribuyentes retenidos. En relación a los agentes de retención y los contribuyentes retenidos, vamos a poner el ejemplo tal vez más sencillo, pero que no por ser sencillo no tiene consecuencias jurídicas, y es la relación patronal en la que el trabajador gana más de 5,000 quetzales mensuales y por lo tanto el patrón no tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta y después trasladarlo a la Superintendencia de Administración Tributaria. Aquí hay una solidaridad entre el trabajador y también entre el patrón, porque el patrón no tiene la obligación de retener y trasladar. En el caso que retenga y no traslade el impuesto, la responsabilidad es del empleador. Sin embargo, el trabajador también tiene la obligación de exigir que se traslade a la Superintendencia de Administración Tributaria el impuesto retenido. Lo mismo sucede en el caso de aquellas empresas que por la forma en que llevan su contabilidad tienen la obligación de retener a determinados contribuyentes tanto el IVA como el impuesto sobre la renta. En este momento que deben retener, retienen. Y si no retienen, aquí hay una responsabilidad por parte del retenedor, o sea, de el agente de retención, de no hacer la retención, porque en el caso de no hacerla, pues no tiene derecho, no legaliza la factura que le están emitiendo. Por lo tanto, esa solidaridad, pero también va más allá, porque si retiene, tiene la obligación de trasladarle a la Superintendencia de Administración Tributaria el impuesto retenido. Por tanto, vemos que aquí hay una sola solidaridad compartida. Hay otros casos en los que no hubiera mencionado el Código Tributario, esa solidaridad debe estar expresamente establecida en la ley. Y acá nos vamos a ir más allá en relación a quienes pueden estar en este caso. Por ejemplo, los copropietarios, que son dueños de una empresa, copropietarios de una empresa, están en este tipo de situación, porque son solidarios del cumplimiento de las obligaciones de la copropiedad. Lo mismo sucede con los socios de una sociedad de hecho, también son solidariamente responsables, igual que los herederos de una herencia en la que no existe administrador ni albacea. Son solidarios en relación a las obligaciones tributarias del causante. También en materia tributaria se aplicarán las normas sobre las solidaridades que establece el derecho común, o sea, el Código Civil. Especialmente manifiesta el Código Tributario las siguientes. El cumplimiento de la obligación puede ser exigido total o parcialmente a cualquiera de los obligados. Por ejemplo, en el caso de los copropietarios puede ser exigido a uno o a todos en general. Y
siempre hay salvedades. Y en este caso, la salvedad, lo que establece el artículo 25 del mismo Código Tributario en relación a los obligados por deuda ajena, que son, por ejemplo, los representantes legales, los administradores en relación a el bien que administren, los tutores también. Posteriormente, también tiene ciertas reglas el Código Tributario. Dice que el cumplimiento total de la obligación de uno libera a los demás. Por ejemplo, el copropietario. Uno de los copropietarios paga el impuesto, libera a los demás copropietarios. Lo mismo sucede con las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, o también las herencias en las que todavía no hay un administrador de la herencia o un albacea. También establece que el cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás. Eso es solamente en relación a las formalidades. Cuando por disposición legal específica se exija que todos cumplan con un tipo de obligación formal. Recordemos que es una formalidad, por ejemplo, que no se dé aviso de cambio de dirección, que es una obligación formal de una copropiedad, de una sociedad irregular, de una sociedad de hecho o de la mortual en la que no se determinó que hubiera un administrador de la mortual, entonces son todos responsables del cumplimiento de las obligaciones formales. Después dice que la exención o revisión de la obligación, o sea, no tener que pagar el impuesto, libera a todos los demás. Por ejemplo, que estuviera exento del pago del impuesto, pues todos están exentos del pago del impuesto, porque son todos deudores solidarios y por lo tanto también de las ventajas lo son. Y cualquier interrupción de la prescripción, eso es interesante, miren, la interrupción de la prescripción en favor de uno de los obligados favorece a los demás. Desfavorece a los demás. Por ejemplo, copropietarios, ya viene el plazo para la prescripción, 4 años, para que no se les pueda exigir el cumplimiento de la obligación tributaria y uno de los copropietarios interrumpe la prescripción porque se acerca, realiza un convenio de pago o hace un pago, entonces se interrumpió para toda la prescripción. Las obligaciones de los sujetos pasivos de las que ya hemos hablado constantemente son las mismas para los obligados solidarios o los obligados primarios, podríamos decir, o los contribuyentes, el pago de los tributos y el cumplimiento de las obligaciones formales. Aviso de cambio de dirección, que es el más común y el que más se puede incumplir una obligación de tipo formal, libros de llevar al día los libros de contabilidad y todo ese tipo de cumplimientos formales. Pero también son solidarios al pago de los intereses y las acciones, si las hubieran. ¿Por qué? Porque todos son sujetos pasivos que están, podríamos decir, solidariamente responsables del cumplimiento de todo tipo de obligaciones, igual que la exención del pago de un tributo no libera al beneficiario del cumplimiento de otras obligaciones, por ejemplo, las obligaciones de tipo formal, como presentar las declaraciones aunque se encuentre exento, dar aviso del cambio de dirección, llevar los libros de contabilidad y todas las obligaciones formales que contempla el Código Tributario. Otro punto interesante, el artículo 24, la transmisión por sucesión. O sea, los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido, o sea, cuando el contribuyente ya se convierte en causante de una mortual o de un proceso sucesorio testamentario o intestado, serán ejercitados, o cumplidos por el administrador de la mortual, el albacea, o en su defecto, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, que también pueden ser cumplidos por los herederos o legatarios. Por ejemplo, detengámonos en los legatarios. Una persona recibe de legado dentro de un proceso sucesorio testamentario un almacén. Y este almacén tiene obligaciones de tipo tributario formales y materiales, o sea, pago de los diferentes tributos, porque mientras no ha terminado el proceso sucesorio testamentario, siguen cumpliéndose las obligaciones por medio de la mortuaria.
sin perjuicio, dice, del beneficio de inventario y de los dispuestos en los artículos 25 y 26, que comprenden todos los otros obligados, como los tutores, como los representantes legales. O sea que demos cuenta de algo muy importante. Se puede recibir una herencia, se puede recibir una donación por causa de muerte, se puede recibir un legado, y en ese momento somos solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones del causante, porque este causante es una persona individual que tenía obligaciones tributarias, y hasta que no se termine de gestionar, de diligenciar el proceso sucesorio testamentario, se han heredado prácticamente también las obligaciones de tipo tributario. El artículo 27, otro también artículo al que le tenemos que poner mucha atención, y es la responsabilidad solidaria de quienes adquieren bienes y derechos. Los donatarios y los legatarios, o sea, lo que estamos recibiendo, un legado o una donación, los adquirientes de bienes, derechos o patrimonios, así como los sucesores en el activo y pasivo de las empresas, propiedad de personas individuales o jurídicas, son solidariamente responsables desde el momento que adquieren el bien hasta por un año. O sea, que la obligación de cumplimiento de las obligaciones tributarias que haya dejado de cumplir el donante o el causante, en el caso de los donatarios y los legatarios, por ejemplo, las personas que adquieren bienes, una empresa mercantil, se compra una empresa mercantil. Somos solidariamente, desde el momento que se compra la empresa mercantil, somos solidariamente obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias, y por eso es importante que cuando se compra una empresa mercantil o se compra algún ente que tenga obligaciones de tipo tributario, se revise bien, se contrate a un auditor, a un perito contador, para que revise bien que estén cumplidas las obligaciones de tipo tributario a satisfacción de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, que no podamos después tener un problema o una mala sorpresa en ese sentido. También tienen responsabilidad solidaria las personas individuales y jurídicas que adquieran empresas por fusión. Recordemos qué significa fusión. Significa que dos empresas se conviertan, o dos entes se conviertan en uno solo. En ese momento son solidariamente responsables de las obligaciones de las dos empresas, las dos personas que se unen por medio de una fusión. También en la transformación y en la absorción, recordemos que la transformación es que se transforme una sociedad en otro tipo de sociedad, pero si tienen obligaciones tributarias que no se han cumplido anteriormente, o que en algún momento puede haber un ajuste, hay una responsabilidad solidaria. Lo mismo que la absorción, o sea, que una empresa más grande absorba a una más pequeña, también arrastra, podríamos decir en términos coloquiales, las obligaciones de tipo tributario. También los representantes de sociedades o empresas en liquidación, recordemos que las sociedades anónimas, para poder clausurar, para poder liquidar una sociedad anónima, tiene que haber un proceso de liquidación. Lo mismo sucede con los concursos de acreedores y quiebras. Allí hay que tener mucho cuidado, porque cuando se verifican los créditos que se tengan, o sea, quiénes se les deben, también se tienen que tomar en cuenta que la administración tributaria es un deudor preferente en este tipo de situaciones, y por eso se tiene que verificar que se cumpla, que sea cumplido con todas las obligaciones del tipo tributario, pero a satisfacción de la Superintendencia de la Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque la responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se adquieren. A menos dice que los sucesores hubieran actuado por dolo. Recordemos, el dolo. El dolo es toda aquella actitud que tiene una persona en la que se
se puede percibir que puede haberse cometido un delito y que haya tratado de engañar a la Superintendencia de Administración Tributaria y también a la otra persona. Ya en el momento que pueda percibirse que existe un dolo, ya hay un problema de tipo más allá del pago de los tributos, sino que también hay un problema de tipo penal que es mucho más complicado. Y muy importante porque dice que en relación al numeral 2, o sea, de esas obligaciones solidarias, las responsabilidades solidarias cesará para el adquiriente en un plazo de un año. Pero un año después que se le avise a la Superintendencia de Administración Tributaria que ya ha existido esa transferencia de las obligaciones tributarias de un contribuyente al otro contribuyente. Y aquí pues tenemos un expediente muy interesante en la que en el expediente 2479-2021 se estableció quién es el sujeto obligado de la obligación tributaria y en quién puede también convertirse en un sujeto solidario de la obligación tributaria derivado de cualquier situación de las que mencionamos anteriormente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que haya sido satisfactorio para ustedes esta cápsula tributaria de despachotributario.com. Los esperamos dentro de una semana. Probablemente vamos a estar con otra cápsula tributaria de despachotributario.com. Muchísimas gracias.